El título del párrafo dice: Jesús sana a un paralítico. Y abajito, para recordarles a los hermanos, hay otras citas, son versículos paralelos que también relata Mateo en el capítulo 9, del 1 al 8, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 17 al 26. Pero nosotros vamos a tomar la porción como lo relata el Evangelio de San Marcos. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, lo lee conmigo fuerte. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Padre, yo oro para que usted pueda ministrar su palabra, Señor, a nuestros corazones, que podamos recibirlo, Señor, no solamente, Señor, con nuestro entendimiento, sino con nuestro corazón, y que la palabra tuya, Señor, pueda transformarnos, pueda levantarnos, pueda restaurarnos, pueda sanarnos, Señor, de adentro afuera, Señor, internamente como externamente. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, cuánto te necesitamos. Dígale al Señor cuánto le necesita. Yo quiero que tome un tiempo y le diga al Señor: Señor, yo vine porque necesito algo de ti. Yo necesito tu presencia, yo necesito tu palabra. Yo necesito, Señor, que usted inspire mi vida. Yo necesito que usted me dé poder suyo, Señor, para poder llevar la vida en la cual llevamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser transformados, queremos ser levantados, queremos, Señor, ser potenciados por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, esta es una historia, un relato bíblico, no es una historia, es un relato bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Leo el verso 1 de nuevo y voy a ir, vamos a ir de a poco. El versículo 1 dice que Jesús entraba otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba, ¿a dónde estaba? En casa. Inmediatamente se juntaron. ¿Cuántos se juntaron? El versículo 2 dice que se juntaron. ¿Cuántos? Se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban. Vamos a ver, yo cada vez que leo la palabra aprendí a hacerme preguntas. Dice que se juntaron muchos. Pregunta: ¿quiénes serían esos muchos? Yo pienso que esos muchos serían, la mayoría serían pecadores. Y mire, usted usted y yo como iglesia, vamos a ver, tenemos que tener una palabra para la iglesia, pero también tenemos que tener una palabra para aquellos que no conocen de Jesús. Dice la Biblia en la carta que se escribió, una de las 2 cartas que se escribió a Timoteo, que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Entonces, yo lo veo de esta manera, que la palabra de Dios tiene filo para los que estamos aquí adentro, pero también hay un filo para los que están afuera. O sea que la palabra de Dios va en 2 vías: para los que estamos adentro, para los que le conocemos, y para los que no le conocen. La palabra de Dios, yo de donde estoy, está en 2 vías, para ustedes, pero también tiene para mí. Entonces,
tenemos que tener una palabra. Usted y yo tenemos que tener una palabra para influenciar dentro de la iglesia, pero también tenemos que influenciar a aquellos que no tienen a Cristo. Jesús tenía una palabra para todos y Jesús los bendecía a todos por medio de su palabra. Entonces, dice que Jesús estaba en la casa, les predicaba la palabra. Mire, la gente, cuando Jesús predicaba, la gente no cabía. La gente quería escuchar a Jesús. Los pecadores querían escuchar a Jesús. Los pecadores y la gente tenían hambre y sed de escuchar y a Jesús. Vamos a ver, mire, traigo esto porque muchas veces los cristianos queremos que solo los cristianos nos escuchen. Entonces, hoy la iglesia se reúne para escuchar predicación. Y hoy los predicadores solo solamente hay unos predicadores que solamente quieren que Jesús los escuche. Entonces, cuando los que no tienen a Cristo quieren escuchar a Jesús, aún el pastor quiere traer el reino de Dios a sus vidas. Cuando yo predico a gente que no conoce a Jesús, yo estoy trayendo el reino de Dios a la gente, especialmente a los pecadores, porque ahí es donde está el Espíritu de Cristo. Y eso pasaba con el ministerio de Jesús. Los pecadores escuchaban a Jesús. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Entonces, vamos a ver, 4 personas venían cargando un paralítico. Mire, esas 4 personas eran anónimas, no dicen cómo se llamaban, no dicen cómo eran, no dicen de dónde venían, solo dicen que eran 4 personas. La Biblia no dice sus nombres. Miren, ni ahorita en el Evangelio de Marcos dicen cómo se llamaban, ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Lucas, ¿sabe? No podemos saber sus nombres. Entonces, mire, me asombra porque muchas veces hay personas anónimas que nosotros no conocemos y probablemente usted ya no se acuerda de la persona que le habló de Jesús, usted ya no se acuerda de la persona que lo invitó a la iglesia, ya no recuerda el nombre de esa persona que a usted lo motivó. Y podrán ser anónimos para nosotros, pero sabe que esas personas no son anónimas en el cielo, son muy conocidas en el cielo, porque con su fe transformaron a muchas vidas, familias y comunidades. Cuando yo hablo de anónimos, me gusta también mencionar a personas en la Biblia que no nos dicen mucho la Biblia. Recuerda en la historia de Naamán, dice que Naamán fue a Israel a buscar al profeta Eliseo, porque una muchacha de su casa, dice que era una sirvienta, era una esclava, había en su casa, no dice el nombre, pero ella le habló a la señora, a la esposa de Naamán, y le dijo: allá de donde yo vengo hay un profeta que puede sanar a mi señor. La Biblia no nos dice su nombre. Y así hay muchas personas en la Biblia que no conocemos su nombre, no son conocidas probablemente ante los hombres, pero sí son conocidas en el cielo por lo que ellos hicieron. Entonces, vamos a ver, estaban estos 4 que no sabemos cómo se llamaban, pero estaban cargando un paralítico, alguien que tenía una enfermedad. Mire, un paralítico puede ser alguien que está enfermo, un paralítico puede ser un familiar, un paralítico puede ser un país como Honduras, un paralítico puede ser una ciudad como Lepaera, puede ser un hijo nuestro, puede ser una familia, un ser amado nuestro, una persona que necesita algo de Jesús. Pero este paralítico estaba postrado, le estaba mal, estaba en oscuras. ¿Sabe qué? Este paralítico no tenía fuerzas en sus piernas para poder acercarse a Jesús. En sus propias piernas no tenían fuerza para poder acercarse a Jesús. No tenía la fuerza, no tenía la forma, no tenía cómo llegar a Jesús. Y vamos a ver, así puede estar nuestro país, así puede estar un familiar suyo, así puede estar un compañero de trabajo, un compañero de colegio, universidad, que no tenga fuerza para poder ir a Jesús. Pero ¿sabe qué? Nosotros generalmente le decimos a la gente: busque de Dios, acérquese a Jesús, vaya a buscar a Jesús. Pero ¿sabe que ellos no tienen la fuerza, no tienen la motivación, no saben cómo hacerlo? Pero nosotros le insistimos: vaya, busque a Jesús, busque de Dios. Entonces, vamos a ver, como ellos no pueden ir a Jesús, como ellos no pueden ir por sus propios medios, nosotros, la iglesia, nos podemos poner de acuerdo para orar por ellos, para clamar por ellos, para cargarlos como el paralítico y llevarlos a los pies de Jesús. Y esto pasó con este hombre paralítico. 4 vinieron con él para llevarlo donde Jesús.
4 vinieron con él porque él no podía ir solo, pero ¿sabe qué? Él decía, yo no puedo ir a Jesús, no tengo la forma, no sé cómo, pero esos 4 dijeron, nosotros sí podemos cargarte y llevarte a los pies de Jesús. Entonces, los que estamos bien, los que podemos orar, ¿sabe? Podemos cargar a otros para llevarlos a Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Nosotros como iglesia podemos echarnos al lomo este país. Gracias, hermana Delfina. Nosotros como iglesia podemos echarnos al lomo Lepaera. Nosotros como iglesia podemos echarnos al lomo un familiar. Podemos echarnos al lomo a nuestro barrio. Podemos echarnos al lomo el colegio y la universidad. Claro que sí podemos. Entonces vamos a ver, ¿sabe por qué? Porque habían 4, pero esos 4 estaban de acuerdo. Y mira, hay un poder en el acuerdo que la Biblia lo narra y usted ya sabe cuál es el final de la película. Usted ya sabe cuál es el final de la historia. Entonces, estos 4 se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a llevarlo a los pies de Jesús. Mire, uno solo no podía cargarlo, 2 solos no podían cargarlo, se necesitaban 4. Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Yo quiero que usted se imagine la escena. Jesús estaba en una casa, y póngale que esta es una casa, tal vez no eran tan grandes como esta, o probablemente no sabemos, pero era una casa, tenía puerta, tal vez 1 o 2 puertas para entrar, y tenía ventanas. ¿Sabe? La gente no cabía dentro de la casa porque Jesús estaba predicando, y la gente estaba en la puerta, estaba llena, las ventanas estaban llenas, no había forma como entrar donde Jesús. ¿Y qué hicieron este hombre? Bueno, estos hombres se subieron el techo, quitaron, bueno, allá no era la lámina, tal vez era teja, no sé cómo era el techo, pero descubrieron el techo y bajaron, y donde Jesús estaba predicando se lo pusieron ahí al frente. Entonces vamos a ver, había una multitud que impedía que el paralítico llegara a los pies de Jesús. Y probablemente ellos decían, por favor, denos permiso, déjenos entrar, mire que este hombre no puede caminar, este hombre no puede moverse por sí solo, pero ¿sabe qué? La gente no les permitía el acceso. Entonces, la multitud era un obstáculo para que ellos llevaran al paralítico a los pies de Jesús. Entonces, digo esto porque muchas veces nosotros, cuando queremos cargar a alguien y llevarlo a los pies de Jesús, vamos a tener obstáculos. Va a haber un obstáculo para poder obtener el milagro o lo que la gente está necesitando. Aunque nosotros estemos clamando, aunque nosotros estemos orando, se van a presentar obstáculos. Y vamos a ver, no vamos a decir nada del obstáculo, no vamos a rendirnos ante el obstáculo de la oposición, pero ellos no se inmutaron ante lo que tenían al frente. Ellos no se inmutaron ante lo que tenían, tampoco se detuvieron. Y ellos dijeron, ya que no podemos entrar por la entrada principal, vamos a ir al techo. Estos hombres eran determinados. Decían de que lo ponemos delante de Jesús, lo ponemos delante de Jesús. Y miren, cuando nos determinamos a orar por un país, por un familiar, por una ciudad, sabe que siempre vamos a tener obstáculos. Y vamos a tener obstáculos en la casa, vamos a tener obstáculos en la gente. Y ¿sabe qué? Yo le quiero recordar que lo que significa ser un intercesor. Un intercesor es alguien que se presenta delante de Dios y se presenta delante de Dios y se pone en medio entre Dios y el problema, entre el oscuro y la luz de Cristo. Se pone en medio entre el cielo y la tierra. ¿Y sabe qué? Se toma de la mano del cielo y une la tierra por medio de su intercesión. Un intercesor es alguien que une el cielo con la tierra, es alguien que trae luz donde hay oscuridad, es alguien que provoca que la sanidad de Dios ocurra en el cuerpo de alguien que está pasando enfermedad. Cuando usted y yo nos determinamos verdaderamente, ¿sabe qué? Nuestra actitud va a vencer todo lo que nosotros se nos ponga al frente. Estos 4, ¿sabe por qué vencieron los obstáculos? Porque tenían fe. Y mire qué importante la fe, porque cuando usted tiene fe, nada lo va a detener. Entonces, la gente podrá decir, no, pero es que no tenían obstáculos. Claro que tenían obstáculos. El lugar estaba lleno, no había por dónde entrar. No los dejaban entrar, no los dejaban pasar. Y yo quiero llevarlo a Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Primera de Juan, la primera carta de Juan, ya casi por terminar la Biblia. Capítulo 5, versos 4 y 5. Y este es uno de mis versos
Este es mi verso, de hecho, este es mi verso favorito. Dice la palabra del Señor. Después volvemos a Marcos capítulo 2, por favor. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire qué tremendo es cuando usted y yo tenemos fe. Volvemos al verso 4. ¿Qué hicieron ellos? Descubrieron el techo donde estaban, hicieron una abertura y bajaron el lecho donde estaba el paralítico. Verso 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, vamos a ver, ¿la fe de quién vio Jesús? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿la fe de quién vio Jesús? ¿La fe de quién? De los 4 que cargaban al paralítico. Vamos a ver, él vio a los 4, le vio que tenían fe, pero ¿le habló a quién? Ok, no, el paralítico no vio la fe del paralítico, probablemente el paralítico no tenía fe. ¿Sabe? Jesús ni siquiera miró al paralítico, primero vio a aquellos que lo cargaban, a aquellos que tenían fe, vio la fe de ellos, de los 4. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros podemos decir, pastor, yo no creo que haya que mi familiar cambie. Yo no creo que sea mi mamá, mi papá, este ser querido, no creo que cambie, porque ellos no están buscando de Dios. Ellos no tienen fe, ellos no tienen interés, ellos no tienen forma de cómo venir al Señor. ¿Sabe qué? El Señor va a ver la fe de aquellos que lo lleven. El Señor va a ver la fe de aquellos que estén clamando, el Señor va a ver la fe de aquellos que estén orando, el Señor va a ver la fe de aquellos que estén intercediendo, aquellos que estén siendo intermitentes delante del Señor. Entonces, mire, por eso es importante que nosotros como iglesia, que somos más que 4, estemos orando y buscando del Señor. ¿Por qué? Porque al ver el Señor, al ver Jesús la fe de la iglesia, algo va a hacer. Al ver Jesús la fe al ver Jesús la fe suya como familiar, unido con la fe de otro y unido con la fe de la iglesia, orando por un familiar, algo va a pasar. Y mire, yo no sé cómo se llame esa persona que usted tiene en mente, que usted tanto desea que pueda levantarse. Y probablemente no sea de un lecho de enfermo, probablemente no esté paralítico, probablemente no esté ciego, no esté mudo, probablemente no esté en un hospital, pero usted quisiera que estuviera a los pies de Cristo. Yo no sé cómo se llama ese familiar, no sé cómo se llama su hijo, su hija, su esposo, su mamá, su papá, su hermano, no sé, pero usted le puede poner nombre a esa persona que usted tanto quiere que venga a los pies del Señor. Y por eso es importante que usted se ponga de acuerdo. Si hay 2 en la casa que conocen a Cristo, póngase de acuerdo con esos 2. Pongámonos de acuerdo como iglesia por nuestros familiares. Empecemos a orar y empezamos a llevar a Jesús, a ese paralítico, a ese esposo, a ese familiar. Mire, ellos no llevaron a ese paralítico otra cosa, no llevaron a ese paralítico donde un santero, no llevaron a ese paralítico donde un espiritista, no llevaron a ese paralítico donde un naturista, no llevaron a ese paralítico donde un brujo. ¿Sabe? Ellos llevaron ese paralítico a los pies de Jesús. El tema de esta noche se llama la fe de los 4. La fe de los 4. Entonces, cuando llevamos a nuestros paralíticos a los pies de Jesús, ¿sabe qué? Van a ser sanos, van a caminar, se van a levantar y van a ser bendecidos. Yo no sé si usted tiene a alguien en su casa que necesita ser sano, que necesita conocer al Señor, que necesita caminar, que necesita levantarse, que necesita ser bendecido. Levánteme la mano si usted tiene a alguien así en casa, en su corazón, en su universidad, en su trabajo. Mire, pongámonos de acuerdo porque algo Dios va a hacer. Hay un poder cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para cargar por un familiar, por un paralítico o por un país. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Sabe, cargarlos y llevarlos a los pies de Jesús, intercediendo, orando, clamando a Dios por ellos y cargando ya sea la ciudad, ya sea el país, y llevándolos a los pies de Jesús, porque algo Dios va a hacer, un milagro Dios va a hacer en medio de aquellos que nosotros le presentemos a los pies de Jesús. Tenemos que hacerlo como iglesia. Y mire, como iglesia, cuando hablo iglesia, lo hablo de usted y yo. La iglesia
no es el rótulo que tenemos, no es el edificio que tenemos, la iglesia somos usted y yo. Al ver dice verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, nosotros trayéndola a nuestro a un ámbito más cercano, nosotros como iglesia, al ver Jesús la fe de nosotros, la iglesia le va a hablar al paralítico. Dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe que tenían esos cuatro, no le habló a los cuatro, le habló al paralítico. Y esto es importante. Jesús vio la fe de ellos, pero le habló al paralítico. Por la fe, mire, por la fe que Dios vea en usted, le va a hablar a esa persona que usted quiere traer a los pies de Jesús. Por la fe que Dios vea en usted, le va a hablar a esa persona, su esposo, su hijo, su hija, su esposa, su papá, su mamá, esa persona que tiene que venir a los pies de Jesús. Por la fe suya Dios le va a hablar a esa persona. ¿Sabe? Mujer, aquí la mayoría son mujeres. Jesús va a ver tu fe, ¿sabe? Y le va a hablar a su hijo, a su esposo. Dos hermanas, bendito Dios. Mujer, al verle a Jesús tu fe, tu marido, Dios le va a hablar a tu marido. 4, bendito Dios. Mire, al ver Jesús la fe suya por ese familiar, Dios le va a hablar a ese familiar. Iglesia, al ver Jesús la fe nuestra, Dios le va a hablar a la ciudad. ¿Sabe? Yo creo eso. Porque si sucedió con estos 4, también puede suceder con nosotros. Porque si sucedió con estos 4, también va a suceder con nosotros. Entonces, la Biblia nos da patrones. Los patrones funcionan para todos. Entonces, si le funcionó a estos 4, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros ahora? Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, claro que nos va a funcionar. Ah, pastor, pero es que somos bien poquitos, pastor. Pastor, es que somos bien poquitos. Mire, ve, con 4 bastó, y aquí vemos más de 4. Sí. Mateo 18, 19 dice: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 de acuerdo, nos habla del poder que hay en el acuerdo. ¿Para qué? Para acercar el paralítico a ese familiar y llevarlo a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo para salir a predicar la palabra, para salir a evangelizar, para orar, para clamar, para interceder, para llevar esa palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar después? Mire, Dios va a ver su fe. Dios va a ver su fe. Pastor, pero ¿cómo es eso? Nosotros vamos a ayunar y la ciudad va a estar haciendo otra cosa. ¿Sabe? Le repito, la fe de quién vio Jesús. Vio la fe de los 4. No va a haber la fe de aquel que no tiene fuerza. No va a haber la fe de aquel que no tiene cómo venir. No, cómo venir. A ver, el que ayuna es el que tiene fe. El que ora tiene fe. El que adora es el que tiene fe. El paralítico no tenía fe. Si hubiese tenido fe, Jesús lo hubiera visto. Pero ¿sabe qué? Jesús no se fijó en él. Jesús se fijó en los 4 que lo trajeron. Así que aquí vemos más de 4 para orar por el país, para orar por la paera. Iglesia, yo quiero decirle que funciona. Le funcionó a estos 4, también nos va a funcionar a nosotros. Volvamos a Marcos capítulo 2 y leamos del verso 6 en adelante. Ya vamos a terminar. Dice: estaban sentados, Marcos 2:6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, ve, Jesús, por su sacrificio perfecto, Él ya perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Necesita perdonar el pecado de aquellos que no lo conocen. Ellos no saben que Jesús murió por ellos para perdonar todos sus pecados presentes, pasados y futuros. Pero eso es lo que tenemos que llevar a los pies de Jesús. Como iglesia queremos llevar gente a los pies de Jesús. Por eso le cantamos a Jesús, por eso les predicamos a Jesús. Y porque eso le funcionó a esos 4, también a nosotros como iglesia nos va a funcionar. A usted como mamá le va a funcionar. A usted como hija le va a funcionar. Entonces, ¿sabe qué? La Biblia no miente. La Biblia no se equivoca. Entonces,
esta porción de la palabra está aquí no solo para aprender una historia, sino para aprender fe y para aprender a ponernos de acuerdo y a unir nuestra fe para creer, ya sea por un país, por una ciudad, por un familiar, por una persona a quien amamos, para orar por un país. Cuando oramos por un país, una ciudad, un familiar, le estamos cargando a Jesús, nuestro paralítico, y lo estamos acercando a Jesús, lo estamos cargando en nuestros hombros. Como iglesia tenemos que cargar la ciudad, el país, la familia en nuestros hombros y llevarlos a Jesús. Jesús lo ve y le dice al paralítico, repito, Jesús vio la fe de los cuatro, pero no le habló a los cuatro, le habló al paralítico. Y en el verso 12 dice que él se levantó, porque Jesús le habló al paralítico. Él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Iglesia, si esto le funcionó a ellos, nos va a funcionar a nosotros. Y mire, qué bueno va a ser que un día nosotros digamos, y entonces Lepaera se levantó. Y yo quiero que usted lo pueda personalizar y usted diga, y entonces mi esposo, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi tía, mi abuelita se levantó. Yo no sé si usted quiere alguien que necesita ser levantado en su entorno familiar. No sé si usted necesita a alguien que Dios lo levante porque no tiene fuerzas, porque no sabe cómo venir a Jesús. Pero ¿sabe qué? Usted lo puede cargar y entonces Jesús lo va a levantar. Mire qué bonito va a ser cuando nosotros digamos, y entonces mi familiar se levantó. Yo no sé si alguien quiere que es un familiar que sea levantado, alguien que usted ama sea levantado. Y que Dios diga, entonces tu hijo se levantó, entonces tu marido se levantó. Y sea lo que sea, ¿sabe qué? Dios lo va a levantar porque usted lo llevó a los pies de el mejor. Por eso Jesús va a ver la fe suya, va a ver la fe de la iglesia. Y dice, y salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaran a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mire qué es lo que el mundo va a decir, lo que la gente va a decir. Nunca habíamos visto tal cosa, solamente por la fe de cuatro. Mire el poder del acuerdo, lo que puede hacer. Ellos eran solamente cuatro, pero nosotros somos más que cuatro. Sí, vamos a echarnos a Lepaera encima. Vamos a echarnos al familiar que tanto amamos en nuestros hombros y lo vamos a llevar a Jesús. Y Jesús va a ver nuestra fe, que estamos cargando a un paralítico, alguien que no puede venir a Jesús, que no tiene la fuerza, probablemente no tiene el deseo, probablemente ha perdido toda esperanza y no sabe qué hacer. Pero usted lo va a cargar a los pies de Jesús y sabe que Dios va a ver su fe y le va a hablar, le va a soplar una palabra al interior al interior de su ser y lo va a levantar. Mire, al ver Jesús la fe de aquellos que no se rindieron ante los obstáculos, al ver Jesús, al ver la fe de aquellos que vencieron en contra el obstáculo que representaba la gente que había entre ellos y Dios. Pero mire, nosotros no nos vamos a detener ante la oposición. Nosotros vamos a abrir huecos en el techo y los vamos a bajar delante de Jesús. Una vez que los tengamos delante de Jesús, Jesús va a ver la fe nuestra, va a ver la fe de la iglesia y le va a decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Iglesia, podemos lograr con nuestra fe, con nuestro acuerdo, que la ciudad se levante, que ese familiar se levante, que esa persona que tanto amamos se levante, que esa persona que hoy está dañada, que está sin Cristo, está sin Dios, sin esperanza, ¿sabe qué? Pueda venir un día a los pies de Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo y orar por la ciudad, por el país, por nuestros familiares. Y al primer intento pueda que no ocurra, pero ¿sabe qué? Ellos al primer intento quisieron entrar por la puerta principal y no se pudo a causa de la multitud. Pero ¿sabe qué? Buscaron lazos, buscaron escaleras, buscaron probablemente serruchos. Yo no sé cómo abrieron el techo, pero ¿sabe qué? Lo lograron. Tal vez no sea el primer intento, tal vez no sea el segundo, tal vez fue el tercero, no lo sé. Pero ¿sabe qué? Dios al final obró para bien a aquellos que tienen fe y no van a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados, iglesia. ¿Sabe? Yo no sé si usted tiene un nombre de un familiar. No sé si usted tiene un nombre de un compañero de trabajo, de universidad. No sé si usted tiene un nombre en su mente en esta noche, pero usted lo puede traer a los pies de Jesús y vamos a ponernos de acuerdo como iglesia para traerlos a los pies de Jesús. Empiece a ejercer su fe. Busque a uno, busque a otro, júntese con un hermano, con otro hermano, venga donde el pastor, porque ¿sabe qué? El milagro viene.
¿Sabe qué? Porque Dios no miente. Usted no está solo en este problema. Usted no está solo en esta dificultad. Usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer si usted es capaz de traerlo a Él. ¿Cómo está su familiar? ¿Está herido? ¿Está enfermo? Mire, juntémonos y pongámonos de acuerdo. Mientras más de acuerdo estemos, más fe. No importan los obstáculos, no importa el momento, no importa la condición de su familiar. Llámese como se llame ese paralítico, una ciudad, un país, un familiar, cualquier nombre, Jesús lo va a conocer, porque la Biblia no miente. Cuando la gente vea esto, la gente va a decir: nunca habíamos visto tal cosa. Los mayores milagros suceden cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo. Y como, bueno, la palabra de Dios tiene que ir acompañada por fe, porque si no sería, cuando la palabra no es acompañada por fe, nuestra fe es vacía y es muerta. Yo quiero que usted se ponga de pie.